Buenos días, bienvenidos a este nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 12 de marzo del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 18 y versículo 46. Primero de Reyes 17, 1 al 18 y 46. Tenemos entonces en nuestra lectura de hoy un personaje muy importante en el Antiguo Testamento, em, tan importante que va a ser, digamos de alguna manera, una referencia, un tipo digamos, de profeta que va a presentarse en el Nuevo Testamento. Y ya lo vamos a ver a propósito. Elías tiene muchas particularidades. Vamos a hablar de Elías, cuyo nombre quiere decir el Señor es Dios, ¿sí? El Señor es Dios, en hebreo Eliyah, y, y es un personaje muy, muy importante, casi hablándolo en su ministerio y en el lugar que ocupa en la escritura, casi como Moisés, ¿sí? De hecho, en la transfiguración, cuando el Señor sube al monte Tabor con algunos de sus discípulos, dice el Nuevo Testamento que el Señor se transfiguró, se manifestó la gloria del Eterno y se transfiguró en Moisés y Elías, ¿sí? Entonces, Elías es un personaje que hay que prestarle mucha atención, eh, que además, como Enoc, sabemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay dos personajes que fueron tomados vivos, ¿sí? Lo que conocemos como raptados o arrebatados, y son Enoc y son Elías. De hecho, mañana leeremos algo un poco cuando Elías es tomado vivo para los cielos, ¿sí? Entonces, es un personaje que es muy importante, tiene grandes enseñanzas para nosotros, y una de ellas, que seguramente ustedes, al ser lectores de la Biblia, lo han identificado, y es que, como dice el libro de Malaquías, el último versículo, los últimos dos versículos del Antiguo Testamento, muy particular, sí, que sean los últimos versículos del canon del Antiguo Testamento, y no solo en la organización de nuestra Biblia, sino que realmente se cree que el último escrito del Antiguo Testamento es el profeta Malaquías, o sea que literalmente los últimos dos versículos del Antiguo Testamento tienen que ver con el anuncio de Elías. Pónganle mucho cuidado a lo que dice Malaquías 4, versículos 5 al 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sí? Entonces vemos que Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en los últimos versículos del Antiguo Testamento, está diciendo que vendrá Elías, ¿sí? Y que este Elías iría delante o antecedería el día, como se conoce, el día del Señor. ¿Sí? Elías, van a ver esta característica en el capítulo 2, perdón, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice así de Elías. Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, es Elías Tisbita. O sea, ¿cómo vestía Elías? Dice aquí el libro de Reyes que vestía con un traje o un vestido pues de pelo y ceñía sus lomos con un cinto, ¿sí? Si vamos a Mateo 3, 4, si tienen la Biblia y me pueden acompañar, Mateo 3, 4 y Lucas 1, 17. Mateo 3, 4
tomando lo que de estos dos pasajes de Malaquías y Reyes que hemos leído, miren lo que dice Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, ¿sí? Entonces, cuando aparece en escena Juan el Bautista, ya les dije que el nombre Juan viene del hebreo Joanán, que quiere decir el Señor muestra su favor. Eso lo habíamos dicho en otro momento, el Señor muestra su favor y se identifica en el Nuevo Testamento como aquel Elías anunciado, profetizado por Malaquías, que vendría como una señal que antecedería el gran día del Señor, ¿sí? Y en Lucas, en el capítulo 1, versículo 7, Lucas 1:17, perdón, dice así, hablando de Juan el Bautista, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, ¿sí? Entonces, tenemos aquí unas similitudes entre el profeta, digámoslo así, el gran profeta Elías en el Antiguo Testamento y también podríamos decirlo así, el gran profeta Juan el Bautista del Nuevo Testamento. Pero además hay otra similitud muy particular y es el ministerio que ambos van a tener en torno al Jordán. Acuérdense que este mes en nuestra lectura bíblica y en algunos de los estudios que estamos desarrollando en el ministerio, en la iglesia, estamos hablando del lugar del Jordán como un lugar, bueno, de varias implicaciones. Hablamos que fue un medio de sanidad, que fue un medio de provisión precisamente en la vida de Elías, cuando tuvo que ir al arroyo de Querid, que es un pequeño afluente del Jordán, y allí fue alimentado por el Señor. Vemos que el Jordán es un símbolo de transición, es un símbolo también de purificación, es un símbolo de renovación. Y estos dos personajes, Elías y Juan el Bautista, su ministerio va a ser en torno al Jordán, ¿sí? Si usted ha seguido la lectura y seguirá la lectura del Antiguo Testamento, según la guía que hemos establecido, va a ver que el ministerio de Elías se, se dio en torno al Jordán. Y obviamente sabemos que el ministerio de Juan el Bautista se centró en el desierto de Judea a orillas del río Jordán, ¿sí? Entonces tenemos acá dos personajes muy importantes que están ligados, digámoslo así, en un plan soberano, eterno y glorioso del Señor. Ambos cumplirían una función. Y cuando dice la Biblia, por ejemplo, que en Juan el Bautista, en aquel que prepararía el camino para el Señor, estaría el espíritu de Elías, es que cuando hablamos de la unción del Espíritu del Señor, ¿sí? De la habilidad, de la capacidad del Espíritu del Señor, es para el cumplimiento de una función específica, de una misión específica. Y algo así como que la misión de Juan el Bautista va a ser muy similar a la misión de Elías. De hecho, otra similitud que encontramos entre Elías y Juan, la predicación de ellos, ¿sí? Fue una predicación de confrontación, fue una predicación de un llamado de atención a volver al camino del Señor. Fue una predicación, por ejemplo, la predicación de ambos genera persecución, ¿sí? En el caso de Juan el Bautista es perseguido por Herodes, Agripa, y en el caso de Elías es perseguido por Acab y su esposa Jezabel, ¿sí? Que era una esposa extranjera, era de Sidonia, que era una mujer de un reino vecino, y esta mujer pues trajo una crisis espiritual al pueblo de Israel impresionante. Ambos fueron perseguidos por los reyes, fueron despreciados también, vivieron aislados, ya vimos que se vestían de manera similar, su predicación tenía un efecto similar, era una predicación digámoslo, confrontación, ¿sí? De denuncia al pecado que se está dando en ese entonces. Y vemos cómo estos personajes tuvieron un ministerio en torno al Jordán. Ambos también tuvieron discípulos. En el caso de Elías, lo veremos más adelante, un discípulo muy especial, Eliseo,
Y en el caso de Juan, pues sabemos que algunos de aquellos que fueron luego apóstoles del Señor fueron discípulos de Juan, ¿sí? Fueron preparados por Juan el Bautista. Con esto en mente, pues viendo como digamos, este plan profético que tenía el Señor con Elías y con Juan el Bautista de nuevo, y Elías además es uno de los dos personajes del Antiguo Testamento que fueron tomados, que fueron raptados, y Elías es además uno de los dos personajes que se manifestaron en la transfiguración del Señor, ¿sí? Bueno, hay muchas interpretaciones respecto a la transfiguración, porque están Moisés y Elías, y una de ellas que me parece muy interesante es que en ellos está representada el cuerpo, la gran parte del escrito del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, tan citado por el Señor Jesús. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas sin tener Elías, ¿sí? Sin tener Elías un libro dedicado a su ministerio, ¿sí? Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Oseas, son profetas como Elías que tienen un escrito. Elías no tiene un escrito aparte, pero su ministerio es claramente identificado en la escritura. Entonces, tenemos delante de nosotros un personaje muy importante, un personaje que hay que prestarle mucha atención, un personaje que nos deja grandes enseñanzas. Pero piensen algo. Cuando algunas veces vemos en la Biblia ciertos personajes, esa es mi percepción, hay una idea de ser hombres eh, muy prodigiosos, de ser hombres enormes, ¿sí? De ser hombres casi sobrehumanos, suprahumanos. Pero en Elías, como en otros personajes, pero particularmente en Elías, encontramos un hombre, como dice el libro de Santiago, la carta de Santiago, un hombre que estaba sujeto, ¿sí? O sometido a pasiones semejantes a las nuestras. Y eso es muy interesante porque cuando entendemos que estos hombres extraordinarios, que estos hombres prodigiosos, que fueron enormes en la fe, también fueron de carne y hueso como nosotros, pues obviamente eso nos tiene que dar cierta esperanza, ¿sí? Cierta tranquilidad de que independientemente de nuestra humanidad, el poder del Señor se puede perfeccionar de manera extraordinaria y sobrenatural. Que puede que tengamos dificultades, que tengamos necesidades, que tengamos limitaciones, como dice Santiago, eh, pasiones semejantes a las nuestras, y las pasiones pueden ser, no sé, odios, tristezas, emociones, a veces no muy estables, pero que a pesar de eso, al refugiarnos en el Señor y tener una relación constante con el Señor, pues el Señor puede hacer que esas características humanas puedan menguar para que se evidencien el carácter de Cristo en nosotros. Elías entonces, como dice el mismo Nuevo Testamento, tenía pasiones semejantes a las nuestras, como cuáles, que se muestran aquí en la Biblia: miedo, ira, eh, celo, ¿sí? Celo, él habla de un celo también. Tenemos que Elías, además, posiblemente era un poco en algún momento cierta superioridad moral, cierta arrogancia. Elías lo va a manifestar así. Elías creyó que él era el único profeta que quedaba, que no se había doblado ante la tentación de los paganos, de los reyes que eran Acab y Jezabel. Bueno, ya sabemos que Israel se había dividido en dos reinos y Elías está haciendo ministerio en el reino del norte que se llama Israel, con su capital en Samaria, perdón. En el sur quedaría el reino de Judá con su capital en Jerusalén. Entonces, el ministerio de Elías es en el norte, en, en las 10 tribus que quedaron al norte de Israel. Así que Elías va a tener una confrontación con Acab, porque Acab, al casarse con esta mujer, eh, eh, Jezabel, pues va a llevar al pueblo de Israel a la idolatría, al paganismo, y Elías lo confronta claramente. Elías tiene que huir. Elías, pues no era muy querido, como les dije, huye, se refugia
en el Jordán, en un afluente del Jordán, allí es alimentado, es también guardado y cuidado por una viuda. Bueno, hemos visto estos milagros. Elías dice también que por su palabra dejó de llover 3 años y por su palabra volvió a llover 3 años. ¿Sí? Entonces, cuando él confronta a Acab, Acab le dice que él está turbando al pueblo de Israel, pero Elías le dice claramente que quien está turbando al pueblo es él y su pecado, ¿sí? Él simplemente está trayendo, pues al traer el mensaje del Señor, está buscando que el pueblo se arrepienta para que sea sanado. Acordémonos que hemos hablado del arrepentimiento. Bueno, muy particular también en el mensaje de Elías, en las similitudes con Juan el Bautista, que ambos están pregonando un arrepentimiento para sanidad, ¿sí? El arrepentimiento porque el pecado enferma, porque el pecado, dice la Biblia, no solo mata, destruye, sino que enferma. Entonces, el arrepentimiento y la confesión, sin duda alguna, traerá sanidad. Y en el caso del tiempo de Elías, la tierra estaba enferma por una sequía de 3 años. Así que Elías confronta a Acab, y va a encontrarse pues, en una escena muy dramática que es la confrontación con los profetas de Baal. ¿Sí? Había esta mujer, la esposa de Acab, el rey, había establecido unos profetas, y pues Elías los va a confrontar él solo en ese momento, en verdad, contra aproximadamente 800 profetas de Baal y Acera. Pero después de que Elías confronta a los profetas, después de que viene la lluvia, después de que evidentemente el pueblo reconoce que Elías es profeta del Señor, Elías le pasa algo y de un momento a otro, de un día para otro, todo su, toda su valentía, todo su furor, toda su certeza, su seguridad, su valentía, se convierte en una profunda depresión, en un miedo extraño que lo hace huir. Y si ustedes miran, el capítulo 18 termina con un Elías victorioso que vence con fe, con determinación, con, eh, con unas manifestaciones sobrenaturales. Pero en el capítulo 19 vemos a un Elías casi que de un día para otro cae, ¿sí? Y cae a causa de las amenazas de Jezabel. Cuando Jezabel se da cuenta de todo esto, amenaza a Elías y dice, vea, yo mañana mato a Elías. Y Elías, viendo el poder del Señor, al otro día simplemente entró en una tristeza. El capítulo 19 dice, Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Bueno, Elías había vencido a todos los profetas de Baal y el pueblo de Israel, cuando el Señor cuando Elías les dice, bueno, ustedes hasta cuándo claudicarán en dos pensamientos, si el Señor es Dios, quédense con él, y si Baal es Dios, pues quédense con él, pero dejen de estar jugando a dos bandos. El pueblo, obviamente, viendo los prodigios de Elías, se arrepintieron y se inclinaron al Señor. Jezabel, cuando escucha todas estas noticias, dice el versículo 2, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, es una amenaza de la reina en contra de Elías. Y Elías, en el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Esta es una escena muy parecida a una escena de Jonás. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose, esta escena es muy conmovedora porque Elías está deprimido, Elías está enojado, Elías está asustado. De nuevo, Elías es un hombre sometido a pasiones semejantes a las nuestras, ¿sí ven? Como pudo haber sentido el furor y el gozo y la alegría del éxito y del triunfo, al otro día está completamente derrotado. Pero ¿saben qué es muy conmovedor? La paciencia, la bondad, la misericordia que el Señor tiene con Elías para no dejar vencido a su hijo y a su siervo, con una paciencia, con una dulzura, con una ternura, lo trata el Señor, porque él sabía que Elías era un gran hombre, que Elías lo amaba, que Elías confiaba en él. Pero aquí tenía una pequeña crisis
no sé, de fe, de tantas cosas que podrían pasar. Y mire el versículo 5. Se echó debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Miren, no le reclamó, no lo confrontó, no le dijo, ¿qué es su falta de fe? No, nada, él vio que seguramente Elías se cansó, se saturó. Eh, como dicen, de una enfermedad hace unos años, le dio burnout, ¿sí? Se sintió fundido, quemado, se saturó. Eh, Pasiones semejantes a las nuestras, ¿sí? Podemos experimentar a veces cansancio, saturación, pero ¿dónde está nuestro refugio? En Él, en el Señor. Y allí, pues obviamente Elías se encuentra con el Señor, le dice, levántate, come. Él miró y en su cabecera había una torta, estoy en el versículo 8 del capítulo 19 del primer libro de Reyes, primero de Reyes 19, 7, 6. Dice que había una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, comió, bebió y volvió a dormirse. ¿Cómo sería la depresión tan profunda de Elías que solo se levantó a comer? Pero miren el versículo 7. Volviendo el ángel del Señor, la segunda vez le tocó y le dijo, levántate y come porque te queda largo camino. Él se levantó pues, comió, bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oref, el monte de Dios. Oref es el mismo monte Sinaí. Y dice que allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? No, es impresionante. Eh, Hay un pasaje, no recuerdo, creo que es en Oseas, dice que el Señor la sacaría al desierto para hablarle. Elías estaba aturdido, ¿sí? Acuérdense que tuvo una confrontación con 800 profetas, con miles de israelitas, con los reyes, con la corte. Había tenido mucho ruido, mucha bulla. Y el Señor necesitaba aislarlo, ¿sí? Apartarlo para hablarle al corazón, porque tal vez Elías estaba aturdido, saturado, cansado, y por eso, muy posiblemente, pues vino este sentimiento, este miedo que le llegó. Es que lo que le pasó a Elías fue que le embargó un miedo de parte o por parte de la amenaza de Jezabel. Dice entonces, cuando le pregunta el Señor, ¿qué haces aquí? Versículo 10, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No es mentira, ¿sí? Lo que está diciendo Elías es verdad. Sentía celos, sí, porque eran unos idólatras, sí. O sea, no le está diciendo nada, sino que Elías está justificando sus pasiones, sus sentimientos a, digamos, a la situación de injusticia que está viviendo. Aquí hay un poquito de superioridad moral en Elías que dice, solo yo he quedado, que no es del todo cierto. Y obviamente, pues él está diciendo, venga, les demuestro que el Señor es Dios, ¿sí? Les demuestro con la lluvia, les demuestro con todo que el Señor es Dios. Y estos en vez de aceptarme, ¿sí? Porque seguramente Elías esperaba que todo Israel se convirtiera, que Acab, que Jezabel se convirtieran. Tal vez él esperaba un resultado diferente de lo que había pasado, pero no. Lo que pasó fue que lo amenazaron y lo persiguieron. Tal vez esto fue lo que desanimó a Elías, porque él vio, manifestó la gloria del Señor, pero los resultados no salieron seguramente como él esperaba, de la forma que él esperaba. Le dice el Señor, sal fuera, ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Estoy en el versículo 11. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo suave y apacible. Dice silbo apacible y delicado, perdón. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Esto es muy conmovedor porque el trato del Señor es muy dulce. Y tal vez Elías creía que el Señor iba a aparecer porque Elías había tenido unas experiencias del poder, en la fuerza del Señor. Dice, venía un viento que rompía las rocas, vino un terremoto, vino un fuego. No estaba ahí el Señor.
Estaba en ese momento, como le dijo Isaías a Ezequías, en quietud y reposo será salvo. Vino en un silbo suave y delicado, no en la turbulencia, no le hablo en la turbulencia, no le hablo en medio de las muchas palabras. Nos llena de como una tormenta en la mente y en el corazón, muchas ideas, muchos pensamientos. Era un silbo suave y apacible, imperceptible, que solo lo podía percibir en el silencio y en la calma. Y allí el Señor le habló y le dijo que se volviera por su camino por el desierto y le entregó una misión. No le reclamó nada, él solo le dijo, ve, ¿sí? O sea, volvió y se quejó Elías y el Señor simplemente le dijo, no, ya, levántate, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto. No le reclamó, no le dijo, Elías, ¿usted por qué es tan carnal? Elías, ¿usted por qué es tan débil? ¿Usted por qué es tan flojo? Nada. Solo le dijo, ok, Elías, levántate y sigue tu camino. Esto fue un lapsus, pero en este lapsus yo también estuve contigo. Ya, levántate, no le des más mente, levántate, porque lo que quiere hacer el enemigo es dejarte postrado para que no sirvas, para que no adores. Ya, levántate y cumple tu misión. Levántate, pon tu mirada en el Señor y ya, ya, ya. Esto es lo que hay que hacer. No podemos perder más el tiempo, Elías. Ya descansaste, te tuve acá, ya lloraste, te quejaste, te revolcaste, te lamentaste, pero listo, ya. Pero la actitud del Señor es muy conmovedora porque no le está de ninguna manera regañando, confrontando, nada, solo lo cuidó, le proveyó, lo guardó y le habló de manera suave y delicada. Y lo que le dijo fue, listo, ve, levántate y como profeta vas a ir a ungir a este, vas a ungir a este y te cuento, no estás solo. Yo me he reservado un remanente de 7.000 profetas que no doblaron su rodilla delante de Baal. Espectacular. Así que no importa las pasiones que nosotros tengamos, no importa que un día experimentemos que nos vamos a conquistar el mundo y al otro día sentir que el mundo nos derrotó, no importa. Lo importante es que nuestra relación con el Señor no se interrumpa y que con toda libertad, como Elías se le quejó al Señor, le dijo, no, yo me quiero morir, esto no tiene salida, pero en esa libertad del Hijo que busca consuelo en el Padre, el Señor lo consoló, el Señor lo fortaleció, el Señor le proveyó y el Señor lo volvió a levantar en un silbo suave y delicado. Por eso en esta mañana, Padre Santo, queremos orarte y presentarte nuestras vidas, pedirte que nos ayudes y nos enseñes a callar nuestra alma que a veces, Señor, está tan saturada y habla y piensa tantas cosas, a descansar en ti. Y háblanos, Señor, de la manera como tú lo estimes conveniente. Hoy te agradezco porque en medio de nuestras crisis, creo que todos hemos tenido en algún momento una crisis, una dificultad, pero misericordiosamente tú nos sostienes, nos guardas y mantienes, Señor, inconmovible el plan que tienes, Señor, para nuestra vida. Lo mantienes firme en tus palabras. Hoy, Señor, me acerco a ti para pedirte que fortalezcas con vigor mi alma, que establezcas mi corazón, que me des la paz que sobrepasa el entendimiento y que me ayudes a escucharte atentamente. Por favor, bendícenos, danos tu bendición, danos tu guía, tu fortaleza. Si se siente enfermo, dígale, dame tu sanidad. Si se siente angustiado, pídale la paz que sobrepasa el entendimiento. Si se siente debilitado en la fe, dígale, Señor, aumenta la medida de mi fe. Y si experimenta hoy la fuerza, la vitalidad y el vigor del Señor, agradezcale, dígale, Señor, conserva a perpetuidad la buena intención y actitud de mi corazón. Te pido pues, mi Señor, que extiendas tu bendición sobre estos tus hijos y sobre tu pueblo, sobre el cual tu nombre es invocado. En el nombre de Jesús. Amén.